Bueno, bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre los esfuerzos de corte en el suelo. Era un tema muy solicitado por su compañero Antonio. Para poder entender bien un esfuerzo, vamos a entender precisamente el esfuerzo cortante en el suelo se da porque dentro de los suelos existe una fuerza interna. Esta fuerza interna es la respuesta a la cortante y a la tangencial que va a tener la superficie. Es decir, si yo al suelo le aplico una fuerza, el suelo me va a regresar una fuerza. Según Newton, según las leyes de Newton, a cada acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario para que se mantengan en equilibrio. Sin embargo, no necesariamente este equilibrio se va a dar. La fuerza hacia abajo, a esto se le conoce como carga y a la fuerza de regreso se le conoce como empuje. El empuje viene directamente dado por lo que se conoce como fuerza interna. Para esta fuerza interna no solo depende de las condiciones del terreno, sino de las características, de la clasificación, qué tan clasificado sea, qué tan bien clasificado sea para que se entienda más, si tiene un tipo de matriz, es decir, matriz de arena, matriz de arcilla, o si estamos hablando que puede ser del tipo de material, por ejemplo, clases A4, A5, A6 o A7, que son de baja resistencia, donde se mezcla arcilla con limo. En cambio, a la resistencia al esfuerzo cortante, vamos a ver que va a depender directamente del plano. Los suelos se comportan bajo la acción, como estamos viendo, siempre de cargas. El suelo se va a manejar como si fuera un elemento elástico. Algunos son más elásticos que otros. ¿De qué dependen, jóvenes, la elasticidad del suelo? De la plasticidad. Si recordamos por ahí un video que veíamos cómo se veía la plasticidad, va a depender de esto. Vamos a ver el día de hoy cómo analizar precisamente estos puntos de vista. No sé si alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva. Bueno, lo leo yo, Gracias, Inge. René. Esfuerzo cortante del suelo. La resistencia al esfuerzo cortante es general, es un factor importante para determinar la capacidad máxima de carga del suelo, la estabilidad de terraplenes y la presión contra muros de retención. Varía con el tipo del suelo, profundidad y perturbaciones estructurales, también debido a la saturación capilar, contenido de la humedad y filtración. Se determina en pruebas de laboratorio y campo. Gracias. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que vamos a darnos acá? El suelo, el tipo de suelo, la profundidad, las perturbaciones, la saturación de agua que puedan tener, el contenido de agua y la filtración o absorción que tengan, van a poder determinar la capacidad máxima de carga del suelo, la capacidad máxima de carga del suelo. Es decir, en base a lo que hemos visto en todos los temas anteriores, esa cohesión, esa porosidad, esa relación de vacíos, la fase de los suelos, la presión intermolecular, todos esos pequeños componentes son lo que nos permiten determinar qué esfuerzo cortante tiene el suelo. Es decir, cuál es la capacidad que tiene el suelo para soportar cargas. No todos los suelos tienen las mismas capacidades. La teoría de Coulomb preestablece precisamente esta, que un material falla cuando el esfuerzo cortante actuante es mayor al que alcanza a su valor límite. Es decir, Coulomb dice que si nosotros le ponemos una carga que sea igual o mayor al empuje, nuestro elemento, ¿qué va a pasar? Como se rompe ese valor máximo límite que tiene, vamos a ver ejemplos como estos. Ejemplos donde vamos a estar viendo nosotros, donde se deslava el terreno, como lo son los baches, o ejemplos donde la cimentación falla, como lo podemos ver en la segunda imagen. ¿Por qué está fallando la cimentación? Porque dentro de este suelo, de esta parte del suelo, tuvo menor o aquí tenía más carga y aquí falló por la resistencia del suelo.
Significa que no hubo un estudio previo de la cimentación y por eso estamos viendo este tipo de fallas. Para poder tener bien claro, vamos a determinar dos parámetros. El primero se llama la cohesión y la segunda se conoce como ángulo de fricción. No sé si alguien puede leer, por favor, qué es cohesión y cuáles son los dos temas ahí. Cohesión y ángulo de fricción. Cohesión es una medida de la cimentación o adherencia entre las partículas de suelo. La cohesión en mecánica de suelos es utilizada para representar la resistencia al cortante producida por la cimentación. En suelos eminentemente granulares en los cuales no existe ningún tipo de material que se pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a cero y a estos suelos se les denomina suelos no cohesivos. Cohesión aparente. En los suelos no saturados, el agua en los poros produce un fenómeno de adherencia por presión negativa o fuerzas capilares. Esta cohesión aparente desaparece con la saturación. Ok. Ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento es igual a tan, no sé qué es, el ángulo de, Tú síguele. el ángulo de fricción depende de varios factores. Entre ellos, algunos de los más importantes son A, tamaño de los granos, B, forma de los granos, C, distribución de los tamaños de granos y D, densidad. Gracias. Bueno, vamos con aquí lo primero que nos hizo el favor de leer su compañero Antonio. La cohesión. Como ya bien nos dijo, la cohesión es una medida de la cementación o adherencia de las partículas. Cuando un elemento tiene una cohesión, vamos a ver que tiene mayor adherencia. Cuando un suelo no tiene cohesión, no tiene adherencia. Y por ende, vamos a ver que es muy disgregante. Los suelos que no están saturados, es decir, que no han llegado al máximo de cantidad de agua que pueda tener, en los poros va a producir un efecto de adherencia por presión negativa, es decir, vamos a ver que sí se adhiere, pero por la cantidad de agua y no por el tipo de suelo que vamos a tener. El ángulo de fricción que tiene un suelo o el ángulo de fricción interna representa precisamente el proceso o procesado que van a tener, el tipo de suelos que van a tener. Cada tipo de suelos representa un tipo de ángulo que pueda tener, un ángulo de reposo. Algunos de estos suelos tienen más, otros tienen menos tipos de o valor de ángulo de fricción. Se saca como tangente de phi y va a reconocer precisamente, esto va a depender del tamaño de suelos, del grano de los suelos, la forma en cómo lo tenemos granularmente, su distribución y su densidad. Por ejemplo, una ceniza, las cenizas cuando se encuentran va a tener más o menos 40 grados de coeficiente de rozamiento. Un granito va a tener más o menos entre 35 y 40. Voy a ir, la grava tiene entre 30 y 45 cuando esta está suelta y es seca. Cuando tenemos una arena, vamos a tener una arena nominal entre 25 y 30. Entonces va a depender mucho del tipo de material que vamos a tener. Y si tenemos una arena húmeda, va a ser alrededor de 45 grados de ángulo de fricción. En general, este ángulo de fricción para los suelos roza entre los 30 y 45 grados. Casi todos los tipos de suelos rondan desde los 30 hasta los 35, salvo cuando la arena está saturada, que va a tener un valor nominal de 15 a 30. Todos los valores normales de suelo van a estar entre 30 y 45. Existe para esto varios tipos de ensayo. Existen los ensayos directos. Estos ensayos directos son por compresión simple, por corte directo y triaxial, o por indirectos que se hacen en campo, corte con veleta, penetración estándar, con cono de penetración, con un presurímetro, dilatómetro o por una exploración geofísica.
En este caso, les voy a pedir que por ahí ustedes hagan una pequeña actividad en base a esto. Bueno, chicos, vamos ahora para precisamente lo que dice Antonio, vamos a ver un ejemplo que nos puede identificar y pueda dar más claro qué está pasando. Con un aparato de corte directo, es decir, con uno de prueba directa, de los que pueden haber sido compresión simple, en este caso dice que es un ensayo de corte directo, dice que se obtuvieron los siguientes resultados. ¿Qué resultados se obtuvieron? Se obtuvieron el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte que tiene el suelo. El esfuerzo normal y el esfuerzo de corte que tiene el suelo. Estas pruebas se hacen como uno agarra una muestra cilíndrica de material, y se le coloca una cantidad de carga con un dinamómetro o un presurizamómetro, se le coloca una presión o una carga, y esto lo que genera es una deformación en el elemento. Se puede hacer más grande o se puede romper. Lo que uno va a ver es hasta el momento de la falla. ¿Cuántas fallas pueden presentar? Las muestras en sí van a presentar fallas de corte cuando este cilindro se corte de esta manera debido a la carga. Vamos a ver fallas por dimensionamiento, es decir, que de vez de que veamos un corte, vamos a ver que en la parte de abajo incrementa el tamaño, ¿sí? O vamos a ver las dos, cuando incrementa de tamaño y aparte se genera el corte, ¿sale? Vamos a ver entonces deformación por corte, por tamaño y por corte y tamaño. Esto se hace en estas pruebas hasta poder reconocer precisamente cuál va a ser el valor máximo que vamos a tener. Aquí ya hicimos 3 pruebas, agarramos 3 cilindros diferentes, del mismo suelo y les aplicamos diferentes presiones. En total nos dieron las siguientes 3 presiones. Nos dio la primera, un esfuerzo normal de 1.5 kilogramos por metro cuadrado, otra fuerza normal de 2.5 kilogramos por metro cuadrado y por último 3.6 kilogramos por metro cuadrado. En el otro tuvimos un esfuerzo cortante de 1.55, 1.95 y 2.30. Es decir, primero le pusimos una fuerza que es un valor normal y le fuimos subiendo hasta que se diera el corte. Cuando se rompió completamente nuestro elemento, a los 1.55. En el otro caso, se rompió la segunda prueba a los 1.95 y 2.30. Esto, ahorita vamos a entender exactamente qué representa cada uno de estos esfuerzos. Estos esfuerzos los podemos graficar. El esfuerzo normal es el eje X y el esfuerzo de corte es el eje Y. Y aquí ya lo tenemos graficado. No sé si lo logran ver, jóvenes. Tenemos los valores en normal de 1.5, 1.5 con 1.55, primer punto. El otro punto está más o menos en 2.6 con 1.95 y el tercer punto en 3.6 y 2.30. Ahí está nuestra gráfica. Esta gráfica, si yo la extrapolo, es decir, si yo lo hago más grande, ¿cómo se conoce la cohesión? La cohesión es el valor desde 0 hasta donde empezaría la gráfica. Si bien la gráfica nunca empieza desde 0, porque no hay suelo que se corte a los 0 kilogramos, si bien no hay gráfica que empiece en 0 porque no hay suelo que se corte a los 0, sino que siempre empieza después, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya que tenemos la gráfica, esa línea la seguimos marcando hasta que se corte con este eje y este valor va a ser el valor de cohesión. Y el ángulo que tiene, este ángulo que se está formando, va a ser el ángulo de fricción. Sin embargo, para evitar cualquier situación, nosotros podemos sacar la cohesión. ¿Cómo la vamos a sacar? La ecuación vamos a ocupar los datos que ya tenemos. El esfuerzo y las cortantes. El esfuerzo y las cortantes. A esta tabla le vamos a definir esfuerzo 1,
esfuerzo 2, esfuerzo 3, cortante 1, cortante 2 y cortante 3. Esfuerzo 1, 2 y 3, cortante 1, 2 y 3. No sé, jóvenes, si me hacen favor de tomar un pequeño screen para que me vayan a ir dictando los datos. Ya. ¿Ya? Excelente. Bueno, entonces vamos con la cohesión. Vamos con la cohesión. La cohesión se define por, es una fórmula bastante, poquito tediosa. Negativo el esfuerzo 2. ¿Cuánto vale el esfuerzo 2? El esfuerzo de 2 normal. ¿Cuánto vale? 2.6. Menos 2.6. Entre el esfuerzo 1 menos esfuerzo 2. Menos, creo que era 1.5. 1.5 entre 2.6. Por negativo esfuerzo 3. ¿Cuánto vale el esfuerzo 3? 3.6. Entre sería 1.5 menos 3.6. Le voy colocando paréntesis para que se puedan hacer las operaciones. Por la cortante 1. ¿Cuál fue la primer cortante? 1.55. 1.55. Más, hago la segunda operación. Menos esfuerzo 1, menos esfuerzo 1, menos 1.5 entre esfuerzo 2. 2.6. 2.6 menos 1.5 1.5. por menos 3.6 entre 2.6 menos 3.6 por la normal 2. La normal 2, 1.95. gracias, más, hago el último tercio de paréntesis, sería menos 1.5 entre 3.6 menos 1.5 por menos 2.6 entre 3.6 menos 2.6. Y por último, ¿cuánto vale, jóvenes, la cortante 3? 2.30. 2.30, igual. Hacemos la operación así como está. Yo les recomiendo que lo hagan de 3 en 3 los paréntesis, así 3 por 3. Paréntesis, paréntesis, menos 2.6 entre, abro paréntesis, 1.5 menos 2.6, cerramos, cerramos, abrimos, abrimos, menos 3.6, cerramos entre 1.5 menos 3.6 y todo esto por 1.55. Hacemos la primera operación y si no cometo ningún error, esos primeros 3 paréntesis da 6.280. Vamos con los siguientes 3 paréntesis. Para los que tengan dudas, ¿cómo lo pueden codificar en su calculadora? Paréntesis, paréntesis, menos 1.5, estoy haciendo el segundo, cierro, entre, abro, 2.6 menos 1.5. Ocupo doble paréntesis porque tenemos signos negativos y esto va a ayudar a que se puedan, ¿cómo se llama? Hacer las operaciones bien. Si ustedes codifican esta segunda parte, les va a dar el segundo valor. ¿Cuánto les da? Chicos.